Y ya estamos de vuelta en este último bloque de este capítulo de Plan Piloto. Y primero, darle la bienvenida a Cristian Roig, fundador o CEO de firma virtual Punto Legal, que ya es parte oficial de Plan Piloto como auspiciador. Cristian, bienvenido. Y muchas gracias también por ser parte de esta gran familia. Muchas gracias, Connie, por la bienvenida. Feliz de estar acá. A ti, de verdad a ti, porque tenemos mucho que conversar, muchas cosas interesantes que vamos a estar viendo, sobre todo también en este capítulo, porque por otro lado, como ven, me acompaña Daniela Lagos, gerente legal de Legal Brokers, que nos va a venir a contar toda la parte ahí legal que necesitamos saber sobre la nueva ley Devuélveme mi casa, que ha sido todo un tema y que también muchos nos han preguntado por redes sociales porque hay muchas dudas con respecto a esto, así que por eso quisimos con Cristian traer esta tremenda pauta. Y me gustaría partir, Cristian, por su visión como firma virtual Punto Legal. Ya lo hablamos en un par de programas anteriores, que ha sido explosivo el crecimiento que han tenido, han llegado mucho a la gente que ha necesitado sacar algún tipo de papeleo, etcétera, y que está teniendo esta facilidad de hacerlo literal con un clic. Pero si nos vamos entonces a este tema de Devuélveme mi casa, ¿cómo ha sido para ustedes esta implementación y cómo podríamos quizás ayudar a la gente a entender mejor cómo va a empezar a funcionar este proceso? Sí, excelente pregunta. Y como tú mencionaste, también por el lado de los corredores de propiedades, muchas veces hay esta duda, ¿qué significa la ley? Porque hay como esa incertidumbre, cómo hay que firmar, qué documentos hay que adjuntar. Por lo general, se puede resumir que... Hay cambios, es decir, la ley antigua o anterior sigue vigente, no se elimina, pero para que en el fondo los contratos estén cubiertos bajo esta nueva ley de arrendamiento, hay que cumplir, después... que estén cubiertos, sí, hay que adjuntar o hay que cumplir ciertos criterios. Y uno de los criterios es, por ejemplo, que el dueño de la propiedad tiene que adjuntar el certificado de dominio vigente. Al contrato de arriendo. Al contrato de arriendo. Eso antes no se pedía. Nunca. Siempre se sugería y algunos corredores de propiedades sí lo hacían, adjuntaban de repente la escritura, pero como en el fondo la venta o la compra anterior puede haber sido años atrás, el certificado de dominio vigente a 30 días nos da más certeza de quién efectivamente es el dueño. Entre paréntesis, ese documento lo sacamos del conservador de bienes raíces. Exactamente. No nos demoramos nada, vale como 5.000 pesos creo, y lo adjuntamos entonces al contrato de arriendo. Exactamente. Al momento de la firma. Hay que decir que en Santiago es online y es rápido, sí. Pero en otras comunas, en otras jurisdicciones puede ser que demore más. Perfecto. Pero es importante porque la ley eso lo exige. Y por el otro lado... la ley también dice que hay que formalizar el documento o el contrato de arriendo con certificación notarial. Exacto. Es decir, aunque ahí después también hay que ver, eso ahí Daniela lo va a contar, va a dar seguramente también espacio de interpretación, pero la ley en sí dice adjuntar el certificado de dominio vigente de la propiedad y formalizarlo con un notariado, el contrato de arriendo. Claro, nosotros en algún momento, y lo hablamos también, siempre hemos tratado de decirle a la gente que notaríe sus contratos, pero básicamente porque hasta antes de que existiese esa ley, si nosotros no tenemos el contrato de arriendo ante notario y después queremos ir al banco y contar que esto es un ingreso para nosotros y que nos tome como una carga financiera, si no está notariado, el banco no lo tomaba en cuenta. Entonces, básicamente antes se usaba como la recomendación de notariar el contrato de arriendo solo para que para el banco cuente como un ingreso. Daniela, entonces ahora ya también va a ser un requisito mínimo para poder hacer valer esta ley si es que fuese necesario. Cuéntanos como la parte legal, que es todo tu tema. Sí, muchas gracias, Connie. La verdad es que la nueva ley, claro, como decía Cristian, exige, es una obligación para el notario, digamos, de autorizar el contrato de arriendo, y cuando lo autoriza el notario tiene que tener a la vista el documento que acredite que el dueño es efectivamente el arrendador es dueño de la propiedad. Perfecto, ¿ya? que sería el certificado en el fondo de dominio. Es el certificado de dominio vigente, okay. ¿ya? Entonces, la idea es que siempre en los contratos de arriendo no solo la gente se fije que adjunte el dominio vigente, sino que además en la cláusula del contrato donde yo estoy identificando cuál es la propiedad que estoy arrendando, se indique dónde está la inscripción de esa propiedad.
¿En qué foja, número y año Perfecto. del registro del conservador de bienes raíces se encuentra inscrita esa propiedad? ¿Ya? Eso es lo que establece la ley como para después hacer aplicable el procedimiento monitorio que es el que se establece por la nueva ley Devuélveme mi casa. Y si tuviésemos, Dani, que explicarle a todos nuestros televidentes con peras y manzanas, ¿de qué se trata esta nueva ley? ¿Cómo me ayuda como propietario? ¿Cómo me cubre quizás también como arrendatario? ¿Cómo ordena un poco la figura? ¿Cuál es el cambio de lo que teníamos versus a esta nueva implementación? Sí, lo que teníamos hoy día, anterior a esta ley, digamos, sigue vigente. ¿Ya? Okay. Esto es un procedimiento que es sumario, que se llama. ¿Qué significa eso? Que es dentro de los parámetros del sistema, digamos, es un proceso corto. Ok. ¿Ya? Pero se va implementando como paulatinamente en el fondo. Y la diferencia es que, claro, el proceso corto, que en principio se demoraba 6 meses, hoy día se está demorando entre 8 meses a 1 año. Ok. Entre que se inicia la demanda y que el arrendatario sale de la propiedad a través de una gestión que se llama el lanzamiento. ¿Ya? El lanzamiento es cuando el receptor va y con el carabinero y que... saca los bienes de la propiedad, ¿no es cierto? Y saca al arrendatario. Perfecto. Entonces, en ese proceso, el proceso que estaba hasta antes de la ley, que sigue vigente, se demoraba entre 6 meses y 1 año. A veces un poco más, sí, es verdad. A veces un poco más, ¿ya? Hoy día la diferencia con esta nueva ley Devuélveme mi casa es que se establece un procedimiento monitorio que es mucho más corto. Perfecto. Y lo que promete la ley es que desde que se inicia la demanda, se notifica al arrendatario de la demanda y el juez le dice al arrendatario, usted tiene un plazo de 10 días para pagar. Perfecto. ¿Ya? O para comparecer en el juicio. ¿Ya? Y explicar la situación del por qué no ha pagado, etc. Exactamente. Okay. ¿Ya? Si el arrendatario en ese plazo de 10 días no comparece, no paga, el juez le dice, bien, entonces usted en 10 días más tiene que salir de la propiedad. Perfecto. Y ahí o sea, en 20 días, un mes, ya deberíamos tener más o menos claro el panorama de si es que esta persona o me pagó o compareció y explicó ante el tribunal qué es lo que está pasando o literalmente ya sabemos que fuera. Exactamente. ¿Ya? Esa es la estructura de la nueva ley. Sin embargo... Del dicho al hecho. Exactamente. Esa es la teoría, ¿no es cierto? Y lo que quizás no se advirtió cuando se implementó esta ley es que, claro, para agilizar los procesos necesitan inyectar recursos, ¿no es cierto?, a los órganos que intervienen en este ámbito. Desde el sistema judicial hasta el carabinero y el receptor. Claro. Entonces, efectivamente, lo que se ha estado viendo, esta ley entró en vigencia el 30 de junio. Desde el 30 de junio hasta la fecha hay muchas demandas por este tema, porque hay también una, ¿no es cierto?, motivación muy grande de los arrendadores que están en una situación y que compleja. Probablemente llevaban cuántos años esperando que algo así pasara para poder en el fondo sacar a los arrendatarios que no pagan. Exactamente. Entonces, dada esa expectativa tan grande que se dio, hay muchas demandas que se iniciaron, se presentaron en el sistema, por lo tanto generó un caos y un colapso importante. Entonces, ya llevamos 2 meses, digamos, desde la implementación y está recién iniciándose los procesos todavía. Entrando en... Claro. Por lo tanto, tampoco podríamos esperar que se dieran o se cumplieran efectivamente los plazos que establece la ley. Exacto. Vamos a ver, a medida que va avanzando el tiempo, cuánto se van a demorar esos procesos en definitiva. ¿Ya? Claro, o sea, mientras sea menos de los 6 meses, 1 año que nos demorábamos antes, yo creo que es mejor de lo que teníamos, pero básicamente entonces, para entenderlo y que a todos nuestros televidentes les quede claro, antes yo no tenía esta solución de que pudiese ir a comparecer mi arrendatario, solo si yo no lograba echarlo no se podía ir, o siempre he tenido esta posibilidad, porque hay mucha gente que nos pregunta y etcétera, pero que finalmente lleva, no sé, 3, 4, 5 años con arrendatarios que nunca se han podido ir. ¿Cuál es el tema legal que hay ahí? ¿Por qué hoy día con esta nueva ley sí podríamos sacarlo y otras personas que estuvieron 5 años viviendo en el fondo gratis no pudimos nunca hacer nada al respecto? Ya. La ley lo que establece, o el sistema, la única diferencia son los plazos.
Perfecto. ¿ya? Porque siempre hubo la posibilidad del arrendatario de oponerse o de darle el espacio para que presentara su defensa, digamos. Exacto, ¿ya? La diferencia son los plazos y dado que es lo que conversábamos con Cristian antes de entrar al programa, en definitiva depende mucho de el arrendatario o el perfil del arrendatario que nos estemos enfrentando. Bueno, ¿ya? claro. Hay arrendatarios que lamentablemente por circunstancias, ¿no es cierto?, de la vida no pueden y que en la pandemia quizás también pasó que muchos más eran muy buenos arrendatarios, pero con la pandemia se quedaron sin trabajo, tuvieron problemas económicos y finalmente por situaciones súper nada que ver llegamos a esta situación. Exacto. Pero claro, hay un porcentaje importante de gente que abusa de este sistema que existía y que finalmente busca propiedades para poder arrendar un par de meses y después no pagar nunca más porque sabe que el sistema no lo va a echar quizás en cuánto tiempo. Entonces, esa es mi duda, que creo que también todos lo tenemos como ganas de tener en la respuesta. En el fondo, ¿cómo hoy día sí garantizo que si pongo un departamento en arriendo, no voy a tener 5 años a una persona? Déjame agregar ahí que al final, en resumen, esta ley da más seguridad a los dueños de propiedades que tienen propiedades para la inversión, ¿no? Que arriendan las propiedades. Y al final del día da esa certeza de poder sacarlo en menos tiempo y al finalmente tener, en el fondo, reducir posibles pérdidas. Exacto. Y Daniela, lo conversamos antes, era que incluso no hay que llegar a un juicio o a una demanda, porque en el fondo, solo ya teniendo en el fondo presente la ley, muchos arrendatarios se van ya por su propia cuenta y porque saben que esto puede llegar a ese punto, me van a sacar eventualmente con la fuerza y por ende me retiro en buenas y al final del día eso ya ha ayudado a en el fondo reducir los riesgos y los plazos obviamente para los dueños de propiedades, ¿no? Que lo hace más fácil, hay más seguridad y al final hace también más interesante también la inversión en propiedades, porque ese riesgo si no lo tenías que asumir como una posible pérdida. Exacto. Sí, y algo también muy importante, Daniela me mencionó en un caso que aún la persona, no sé, no quiere irse, es que también hay que fijarse en cómo seleccionar a un arrendatario. Es muy importante seleccionar bien a un arrendatario. Antes para tratar de evitar. Exactamente, para no llegar a esa situación. Claro. Que tenga aval, que tal vez garantice con cheque los arriendos, que sea un arriendo formal, no solo palabra o algo así escrito a mano. Que en Chile es muy usado, porque, perdónenme, pero digámoslo, antes alguien era como, no, arrendemos nomás, hay que ir, hagamos un contratito rápido para que lo vamos a ir a notariar, si a lo mismo. Yo estoy confiando en ti y listo, y ahí quedaba, y después lo que pasara era cosa del destino. Incluso las cláusulas se puede colocar, incluso decir que este contrato está protegido bajo esta nueva ley, es como un adicional, no es necesario, no es una obligación, pero he hablado con abogados que sí lo colocan, entonces es siempre bueno darle más formalidad. En última instancia, lo que más peso obviamente da, en general se usa para contratos de arriendo a más largo plazo, cuando son, por ejemplo, oficinas que se arriendan por 2, 3, 4, 5 años, es hacerlo a través de escritura pública, ¿no? Porque ahí no hay ninguna duda del contrato. Es decir, como la mayor seguridad de un contrato de arriendo siempre es la escritura pública, pero es más costoso también, ¿no? Y requiere de la presencialidad. Es decir, escritura pública siempre es presencial. No se puede hacer online o... sí. Es siempre presencial. Claro, yo en el fondo lo que estoy pensando es en el inversionista normal, típico, que tiene 1 o 2 departamentos y que finalmente los compra con harto esfuerzo. Es un pago que a veces uno hace durante muchos años, te entregan el departamento y uno cuenta con que ese arriendo te llegue para pagar el dividendo, porque no tenemos la posibilidad de pagar aparte otro dividendo y estar así como, da lo mismo si a mí me sobra. Hay muchos inversionistas que no le pasa. Entonces, claro, yo voy en defensa a ese, que básicamente es una persona que no tiene la capacidad de tener este tipo de problemas, porque se le va al desastre la inversión y finalmente, como tú decías, Cristian, no solo tienes un problema después de rotación de clientes, de conflicto de la inversión, sino que también te puedes meter en un tema financiero tremendo por una inversionista, o sea, por un arrendatario que no te pagó, un año, por ejemplo. Totalmente, y por eso es súper importante lo que menciona Cristian. O sea, la selección del arrendatario es clave
Perfecto. Y además, claro, está el respaldo de, ojalá que en el evento de que llegara a pasar alguna situación, ¿no es cierto?, de morosidad de un arrendatario, bueno, enfrentarlo de inmediato. Nosotros recomendamos siempre la gestión extrajudicial primero. Eso. ¿No es cierto?, de que aparezca, conversar, o que aparezca un abogado, que inicie una negociación con el arrendatario, cosa de que se pueda evitar en lo más posible el juicio, ¿ya? Por lo que estamos conversando, que implica tiempo, ¿no es cierto?, y dinero también, el costo de los abogados. Déjame agregar ahí, Daniela, porque en general que el arrendatario deje de pagar, hay indicios previos a eso, es decir, en general empieza a dejar de pagar gastos comunes, luz, agua, gas, entonces es importante, si es que no tengo mi propiedad en administración con algún corredor, de estar encima de esos indicios, ¿no? ¿Cómo está pagando el gasto común? Porque yo puedo pedir esa información como propietario y está pagando los servicios básicos, ¿no? Y que si están al día, en general ya es un buen indicio. Si es que empieza a dejar de pagar eso, posiblemente te va a dejar de pagar el arriendo. Y la ley también protege de hecho de poder sacar en el fondo al arrendatario solo por el hecho de no pagar gasto común y servicios básicos. Es decir, con eso ya tú puedes empezar a hacer en el fondo el proceso de negociación de sacarlo. Claro, porque antes de esta ley, yo lo único que podía hacer si es que a mí alguien no me pagaba los gastos comunes o la luz, el agua, el gas, era hablar con la administración del edificio y que, no sé, pues no pudiese usar el gimnasio. Si tenían tarjetas de acceso, bloquearle el acceso, no podía reservar el quinto, o sea, como que el pago de los gastos comunes condicionaba a la persona a poder usar los espacios comunes del departamento mientras que estuviese al día. Hoy día ni siquiera tengo que llegar a eso, o sea, a mí no me pagan los gastos comunes un mes y yo ya podría empezar a usar entonces esta nueva ley. Efectivamente. Y a echarla a andar, básicamente. Efectivamente, esa es una de las ventajas también. Y además que no solo cubre el riesgo de que los arrendatarios estén morosos en el pago, se retrasen en el pago de las rentas, de los gastos comunes de los servicios básicos, sino que además aquellos arrendatarios que destruyen la propiedad. Si hay daños en la propiedad, si eso también, hay forma, ¿no es cierto?, de poder controlar eso también, pero si hay daños en la propiedad, yo también puedo iniciar el proceso por esta nueva ley. Perfecto, y pedir la restitución ahí del es importante inmueble. también formular bien el contrato de arriendo, de colocar, no sé, que yo como propietario tenga el derecho de visitar la propiedad, no sé, una vez al mes, 2 veces al semestre. Dejarlo por contrato. Dejarlo por contrato. Yo, por ejemplo, tengo propiedades en administración y ahí el corredor o la administradora visita cada 6 meses la propiedad, me manda fotos, me manda videos, entonces hay alguien encima y eso en general para alguien que no quiere dedicarse a eso es bueno porque tú tienes la ayuda de estas empresas y obviamente para el arrendatario también es otra cosa de tratar con una empresa que te está como monitoreando a que con una persona natural. Entonces tienes ahí una empresa y tienes todos establecidos y te mandan correos y están encima. La gente tiene otra recepción también. Hay una barrera ahí, ¿no? Es verdad. Sí. Claro, nosotros en Wistay Rent básicamente, que también administramos propiedades, claro, y lo hemos hablado un millón de veces. Nosotros trabajamos contigo, Cristian, desde los inicios de Firma Virtual. Pero claro, en el fondo la gente de no pagar nada cuando ve un intermediario, y ahí también tomo tu punto de, claro, hay que profesionalizar esto y entender que hoy día hay actores en el mercado que evitan todo esto porque son personas que administran la propiedad y que tienen contratos con todas estas cláusulas legales que necesitamos, con que si no pago un mes se puede ir a ICOM, etcétera. O sea, tratamos en el fondo de cuidar al inversionista, pero qué bueno saber todos los resguardos que hoy día puede tener un propietario que antes no existían, porque básicamente teníamos que esperar quizás cuántos años. Sí. Cristian, a tu cámara, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde podemos entrar y buscar todos los documentos legales y firmarlos ahí virtualmente que necesitemos para poder agilizar todo este proceso, ir al conservador, sacar mis documentos y notariar mi contrato de arriendo? Sí, bueno, los invito a visitar nuestro sitio web, firmavirtual.legal, o las redes sociales. En general nos pueden encontrar también por Google, buscar por Firma Virtual y ahí nos pueden contactar. Tenemos un blog con mucha información
También muchos videoblogs donde también vamos a estar publicando o publicamos esta entrevista. También tenemos muchos contratos tipos que pueden bajar sin costo y obviamente cuando necesitan alguna asesoría especializada, sobre todo en el tema inmobiliario, si es que nosotros no les podemos ayudar, trabajamos con abogados como Daniela de Legal Broker y les vamos a encontrar siempre una solución. Es decir, acá en Firma Virtual siempre le vamos a dar una respuesta a todas las dudas que tengan. Es verdad, yo doy fe de eso. Dani, Legal Brokers, ¿dónde lo podemos encontrar también a tu cámara? ¿Dónde podemos contactarte quizás también y asesorarnos contigo en todo este proceso tan importante? Muchas gracias, Connie. Bueno, a Legal Broker puede contactar directamente al Instagram legalbroker.spa o contacto@legalbroker.cl. Nosotros asesoramos en todas las áreas del derecho, así que todos los servicios legales que requieran nos pueden consultar directamente y los asesoramos. Pregunta antes de cerrar. Tengo sus regalos aquí listos. Hicieron un webinar muy entretenido la semana pasada. ¿Quedó grabado eso? ¿Tenemos dónde poder verlo? Sí, bueno, en el canal de ustedes está en YouTube. Perfecto. Y también en nuestro canal de YouTube está grabado, así que ahí se pueden meter. Es un webinar bastante largo, webcast, pero muy completo. Que explica este mismo tema. Este mismo tema. Entonces ahí lo pueden revisar. Exacto. Así que ayuda mucho y al final a los inversionistas inmobiliarios, sobre todo los hormigas, los deja dormir tranquilamente. Tal cual, así que ya sabe, canal de YouTube de Legal Brokers o de Firma Virtual. Dani, regalito Muchas de Marley gracias. Coffee antes de terminar. Cristian, que tú ya aquí para la colección, digamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ya sabe, tremendo tema. Entonces hoy día cada vez estamos más protegidos como propietarios y usted, de nuevo, vaya para rellenar por última vez su copa de vinito, su vasito de agua, que ahora viene la mejor parte de nuestro programa, Panorama Piloto.